Buenas tardes, docente. En esta oportunidad le saluda la alumna Gisela Marina Rodríguez Mogrovejo. Como mi informe final he hecho sobre el fenómeno económico, el desempleo en el Perú, el cual tenemos como definición que el desempleo en el Perú es un problema importante en el mercado laboral del país. Se define como la situación en la que una persona no está realizando actividad económica y está en busca de trabajo. En el Perú la tasa de desempleo es relativamente baja en comparación con otros países de Latinoamérica. Sin embargo, el país enfrenta otros desafíos como la información laboral, la desigualdad y vulnerabilidad de los hogares. Algunos de los factores que han agravado el desempleo en el Perú son la crisis política, el cambio climático, la corrupción sistemática, la pandemia del COVID-19. Para entender el desempleo en el Perú es importante considerar la movilidad laboral, que es una característica fundamental del mercado de trabajo. En el segundo trimestre de 2024, la población desocupada en el Perú aumentó en un 16.7% en comparación con el mismo periodo del año anterior. En el punto A tenemos la escuela económica con la que se relaciona. El fenómeno del desempleo en la economía peruana está relacionado con el modelo Insider-Austensider, que separa a las personas que están señaladas, a las personas que están insertadas en el mercado laboral de la que no lo están. En este modelo, los que están insertados tienen poder de mercado y pueden determinar el salario por encima del equilibrio. Otros factores que afectan a la tasa de desempleo son la actividad económica, la productividad de la mano de obra, el cambio tecnológico, el uso de capital, la composición y distribución de la población, los elementos institucionales como el control de cumplimiento de la de la regulación y el costo de formalizarse. En el Perú el desempleo se ha visto afectado con la informalidad laboral de crisis política y el cambio climático. Estos factores han llevado a un aumento de pobreza y han afectado especialmente a los jóvenes. ¿No? Como punto B tenemos los conceptos de la economía estudiados que se relacionan con ese fenómeno. ¿No? El desempleo es un fenómeno económico que se da cuando la demanda del empleo es mayor que la oferta del empleo. En el Perú el desembolso está relacionado con diversos conceptos económicos como la modalidad laboral de la informalidad laboral, la crisis política y el cambio climático. ¿No? Tenemos lo que es la movilidad laboral, que es una característica fundamental del mercado de trabajo peruano. La mayoría de las transiciones laborales se producen entre el empleo y la inactividad, no entre el empleo y el desempleo, ¿no? Tenemos lo que es la informalidad laboral. La informalidad laboral es un factor que ha contribuido al aumento del desempleo en el Perú. La crisis política y el cambio climático la crisis política y el cambio climático han afectado la empleabilidad en el Perú, especialmente a los jóvenes, ¿no? El nivel de actividad económica, que es la tasa de desempleo, que está relacionada con el nivel de actividad económica, como la productividad de la mano de obra, el cambio de tecnológico y el uso de capital. Tenemos la composición y distribución de la población. La composición y distribución de la población también están relacionadas con la tasa de desempleo. Elementos institucionales, ¿no? Los elementos institucionales como el control del cumplimiento de la regularización y el costo de informalizarse. Informalizarse también afectan la proporción de empleo adecuado, ¿no? Como punto C tenemos el análisis del desempleo en el Perú desde la perspectiva macroeconómica. Le podría decir que el desempleo en el Perú tiene un impacto El desempleo en el Perú tiene un impacto macroeconómico negativo, ya que produce el gasto de los consumidores, lo que puede llevar a un estancamiento económico. La tendencia es la tasa de desempleo en el Perú, que ha fluctuado a las últimas décadas con una mayor variabilidad en los años 80 y 90. Los factores que afectan
Es la informalidad laboral, la crisis política y el cambio climático que han construido el aumento del desempleo y la pobreza. El impacto en la economía. El desempleo reduce el gasto de los consumidores, lo que disminuye la demanda de bienes y servicios. Esto produce llevar a una reducción de la producción y más despidos. La tasa de desempleo en el 2024, entre julio y septiembre del 2024, la tasa de desempleo en Perú fue del 5.9%, lo que representa una recuperación del 0.8 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior. Otros factores que afectan el desempleo en el Perú son las medidas de confinamiento, la caída del empleo en los sectores agropecuarios y constitución, los conflictos sociales, los eventos climáticos adversos y la inflación, ¿no? Como punto D tenemos el análisis de desempleo en el Perú desde la perspectiva microeconómica. Tenemos que desde la perspectiva microeconómica el desempleo en el Perú se puede analizar considerando los siguientes factores, como son la informalidad laboral, que es un factor que ha contribuido al aumento del desempleo en el Perú, lo que es la crisis política y el cambio climático, ¿no? Que han contribuido al aumento del desempleo y la pobreza en el Perú, especialmente en los jóvenes, lo que es las medidas de confinamiento, ¿no? Que son tomadas durante la pandemia en el COVID-19, que han contribuido a la precarización del mercado laboral y al aumento de la tasa del desempleo. La tasa de desempleo en el área rural y urbana. La tasa de desempleo en el área rural y urbana es menor que en el área urbana. El desempleo puede tener un impacto negativo en la economía, ya que reduce el gasto de los consumidores, lo que puede llevar a una reducción de producción y un estancamiento económico. No, en cuanto a la tasa de desempleo en el Perú, entre julio y septiembre de 2024 se produjo un 5.9%, lo que representa una recuperación de 0.8 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior, ¿no? Para concluir, el desempleo en el Perú es un problema de gran magnitud que afecta a la economía del país y estabilidad laboral de los ciudadanos. No tenemos que también el desempleo y la inactividad continúan aumentando en el país, que las altas tasas de desempleo que reducen el gasto de los consumidores, lo que puede llevar a un ciclo de reducción de la producción, más despidos y estancamiento económico, ¿no? Que el desempleo en el Perú se ha visto agravado por diversos factores como la crisis política, el cambio climático y la corrupción sistemática, que la pandemia del COVID-19 y la crisis económica profundizaron estos problemas, ¿no? Y que el Perú tiene el mayor porcentaje de actividad informal en la región, lo que refleja la falta de protección social para muchos trabajadores. Algunas medidas que se pueden tomar para superar el desempleo son actualizar la legislación laboral, ¿no? Crear una estrategia nacional para mejorar las competencias de las personas desempleadas, fomentar el empresarialismo, ¿no? Entre las pequeñas empresas, ¿no? O entre los emprendedores que siempre tratan de innovar y sacar productos nuevos, a ellos tratar de potenciarlos para poder fomentar el empresarialismo, ¿no? Formalizarlos como empresa, ¿no? Integrar zonas rurales de la tecnología, ¿no? Mejorar las condiciones de competitividad del país. Bueno, docente, en esta ocasión es el fenómeno económico que he podido investigar y del cual me ha llamado mucho la atención. Muchas gracias.